El 14 de agosto de 2019, Daniel Ortega confesó haber asesinado a su vecino, Andrés Villegas, en Monterrey. La confesión fue grabada, clara, detallada. Incluía información que solo el asesino podría conocer. Caso cerrado. Daniel fue sentenciado a 18 años de prisión, pero había un problema. Daniel Ortega era inocente, y su confesión, aunque parecía genuina, contenía 7 marcadores psicológicos invisibles que revelaban la verdad. Marcadores que solo una psicóloga forense entrenada podría detectar. 3 años después, la doctora Patricia Montes revisaría esa confesión grabada, y lo que encontraría no solo liberaría a un inocente, expondría al verdadero asesino. Andrés Villegas, empresario de 48 años, fue encontrado muerto en su departamento el 12 de agosto de 2019, golpeado con un objeto contundente, sin signos de robo, sin testigos. La investigación se centró inmediatamente en Daniel Ortega, 23 años, vecino del edificio. Los dos habían discutido días antes por ruido. Daniel tenía antecedentes menores por alteración del orden. Durante 24 horas de interrogatorio, Daniel negó todo. Pero en la hora 25, confesó. Los detectives celebraron. Caso resuelto en tiempo récord. Nadie cuestionó la confesión. Era demasiado específica, demasiado detallada, demasiado real. Daniel fue sentenciado en juicio rápido. Su defensor público recomendó no apelar. La confesión era contundente. Durante 3 años, Daniel cumplió condena en el penal de Apodaca. Mantenía su inocencia con quienes lo escuchaban, pero la evidencia parecía irrefutable. Él mismo había confesado, hasta que un abogado de derechos humanos revisó su caso y solicitó análisis psicológico forense de la confesión grabada. Llamó a la doctora Patricia Montes. La doctora Patricia Montes es psicóloga forense, especializada en detección de falsas confesiones. Ha analizado 142 confesiones en casos criminales. En 18 de ellas, detectó marcadores de confesión forzada o fabricada. Su método no es intuitivo. No se basa en sentir que algo está mal. Se basa en identificar marcadores psicológicos específicos, cuantificables, que aparecen sistemáticamente en confesiones falsas. Cuando la doctora Montes recibió el video de la confesión de Daniel Ortega, lo reprodujo una vez completa sin detenerse. Observó, escuchó, tomó notas. Al finalizar, había identificado 7 marcadores críticos, 7 señales que indicaban que Daniel no estaba confesando un crimen que cometió. Estaba repitiendo una narrativa que le habían construido. La diferencia es sutil, pero determinante, y esos 7 marcadores eran evidencia forense suficiente para reabrir el caso. La técnica de detección de falsa confesión por análisis de marcadores psicológicos se basa en investigación científica de los últimos 30 años sobre por qué personas inocentes confiesan crímenes que no cometieron. Existen 3 tipos de falsas confesiones. Tipo 1. Confesión voluntaria. La persona confiesa sin presión, generalmente por enfermedad mental o búsqueda de atención. Tipo 2. Confesión complaciente. La persona confiesa para escapar situación estresante, interrogatorio prolongado, aunque sabe que es inocente. Tipo 3. Confesión internalizada. La persona llega a creer genuinamente que cometió el crimen, aunque no tiene memoria real del evento. La confesión de Daniel Ortega era tipo 2, complaciente, y contenía los 7 marcadores clásicos. La doctora Montes observó las expresiones faciales de Daniel durante la confesión. Cuando una persona culpable confiesa, experimenta alivio mezclado con vergüenza. Se ve en microexpresiones de las cejas, elevación interna, boca, comisuras hacia abajo y postura, hombros caídos. Daniel no mostraba ninguna de estas señales. Su rostro estaba tenso, pero no con vergüenza, con agotamiento. Sus ojos no mostraban alivio, mostraban resignación. Daniel narraba el crimen como si describiera una película. Entonces el agresor
tomó el objeto y golpeó a la víctima. Personas culpables usan primera persona y verbos activos. Yo tomé el tubo y lo golpeé. Daniel usaba tercera persona y voz pasiva, como si estuviera describiendo algo que le contaron, no algo que hizo. Marcador cuantificable: 87% de la narrativa en tercera persona o voz pasiva. La doctora Montes analizó qué tipo de detalles incluía Daniel. Cuando alguien realmente vivió un evento traumático, recuerda detalles sensoriales, olores, texturas, temperaturas, sonidos específicos. Daniel describía detalles que solo la policía conocía: posición del cuerpo, tipo de heridas, hora aproximada, pero no describía detalles sensoriales que solo el perpetrador experimentaría: peso del objeto, sonido del impacto, reacción física al momento. Sus detalles eran forenses, no vivenciales, como si hubiera leído un reporte policial, no vivido el evento. Marcador cuantificable: 0 detalles sensoriales propios versus 12 detalles forenses policiales. ¿Qué técnica psicológica te pareció más reveladora hasta ahora? Coméntalo abajo. Suscríbete para descubrir cómo la psicología forense hace justicia cada semana. Marcador número 4. Correcciones por información policial. Durante la confesión, Daniel cometía errores que los detectives corregían. Por ejemplo: detective, ¿con qué lo golpeaste? Daniel: con un palo. Detective: ¿un palo? ¿O era algo más pesado, como metal? Daniel: sí, algo de metal. Personas culpables no necesitan que les recuerden con qué cometieron el crimen. Lo saben. Personas inocentes fabricando narrativa necesitan guía. Marcador cuantificable: 9 correcciones inducidas por detectives en 40 minutos de confesión. La doctora Montes identificó que cada vez que un detective pedía más detalles, Daniel dudaba largamente antes de responder, y cuando respondía, sus respuestas eran genéricas. Detective: ¿qué sentiste cuando lo golpeaste? Daniel: pues, enojo. Detective: ¿enojo de qué tipo? Daniel: mucho enojo. Personas culpables pueden elaborar instantáneamente porque reviven la memoria. Personas inocentes, fabricando narrativa, no tienen memoria que elaborar, solo inventan. Marcador cuantificable: pausas cognitivas promedio: 9.7 segundos antes de elaborar. Daniel dijo primero que el crimen ocurrió como a las 9 de la noche. Luego dijo después de las 10. Después mencionó antes de las 11. Personas culpables tienen la secuencia temporal grabada en memoria. Pueden narrarla con precisión consistente. Personas inocentes inventando narrativa no tienen línea temporal real, improvisan. Marcador cuantificable: 5 versiones diferentes de la cronología en una sola sesión. Los detectives preguntaron repetidamente por qué Daniel mató a Andrés. Sus respuestas variaban por el ruido constante. Porque me humilló. No sé. Estaba muy enojado. Fue un impulso. Personas culpables tienen una motivación interna coherente. Pueden explicarla consistentemente. Personas inocentes no tienen motivación real. Prueban diferentes narrativas para ver cuál funciona con los interrogadores. Marcador cuantificable: 4 motivaciones contradictorias en 40 minutos. La doctora Montes preparó un informe forense de 84 páginas documentando los 7 marcadores. Incluyó evidencia científica de estudios de falsas confesiones. Estudio Cassin y Gudjonsson. 82% de confesiones falsas contienen narrativa en tercera persona. Estudio Leo and Ofshe. Confesiones falsas promedian 8,4 segundos de pausa cognitiva versus 1,7 en genuinas. Estudio Garrett. 94% de confesiones falsas incluyen detalles alimentados por interrogadores. La conclusión era contundente.
La confesión de Daniel Ortega contenía todos los indicadores estadísticamente significativos de confesión falsa tipo complaciente. Daniel había confesado para escapar del interrogatorio de 24 horas, no porque fuera culpable. El informe de la doctora Montes fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. La defensa solicitó anulación de la sentencia basándose en confesión psicológicamente inválida. La fiscalía argumentó que la confesión era voluntaria. Daniel había firmado renuncia a abogado. Nadie lo obligó físicamente. Pero la doctora Montes testificó como perito. Explicó al juez que voluntaria no significa genuina. Una persona puede confesar voluntariamente un crimen que no cometió bajo presión psicológica extrema. Presentó evidencia de los 7 marcadores. Mostró el video de la confesión cuadro por cuadro. Señaló cada pausa, cada corrección, cada contradicción. El juez ordenó reabrir la investigación. Los detectives, ahora bajo escrutinio, revisaron evidencia física que habían ignorado después de obtener la confesión. 1. Huellas dactilares en el objeto contundente no coincidían con Daniel. Coincidían con Ramón Estrada, otro vecino del edificio. 2. ADN bajo las uñas de Andrés Villegas no era de Daniel, era de Ramón Estrada. 3. Cámaras del edificio mostraban a Ramón entrando al departamento de Andrés la noche del crimen. Los detectives nunca revisaron las cámaras porque ya tenían confesión. 4. Ramón Estrada tenía motivo real. Andrés lo había despedido de su empresa 2 semanas antes. Daniel solo tenía una discusión menor sobre ruido. La evidencia física señalaba inequívocamente a Ramón Estrada, pero los detectives habían ignorado todo porque Daniel confesó. Ramón fue arrestado, confrontado con evidencia, confesó, pero su confesión era cualitativamente diferente, narrativa en primera persona, detalles sensoriales precisos, motivación coherente, cronología consistente, 0 pausas cognitivas al elaborar. Era una confesión genuina, de culpable real. Daniel Ortega fue liberado después de 3 años, 2 meses y 17 días de prisión injusta. Ramón Estrada fue condenado a 22 años de prisión por homicidio calificado. La familia de Daniel recibió disculpa oficial del Estado de Nuevo León, compensación económica por prisión injusta, pero 3 años de vida perdida no se recuperan con dinero. Daniel desarrolló trastorno de estrés postraumático por su encarcelamiento, pesadillas recurrentes, dificultad para confiar en autoridades. Necesitó 2 años de terapia psicológica intensiva. La doctora Patricia Montes testificó en la demanda civil de Daniel contra el Ministerio Público. Explicó el daño psicológico de encarcelamiento por falsa confesión. Es diferente al trauma de encarcelamiento de culpables. Personas culpables encarceladas sufren, pero tienen coherencia interna. Hice algo malo. Estoy pagando. Personas inocentes encarceladas viven disonancia cognitiva insoportable. No hice nada, pero todos creen que sí. ¿Estoy loco? El tribunal otorgó a Daniel indemnización de 4,2 millones de pesos. Los 2 detectives que condujeron el interrogatorio fueron suspendidos y reentrenados en protocolos de confesión. El caso generó reforma en Nuevo León. Ahora, toda confesión sin evidencia física corroborante debe ser analizada por psicólogo forense antes de ser admitida en juicio. La familia de Andrés Villegas también recibió justicia. El verdadero asesino estaba preso, pero expresaron pesar por los 3 años que Daniel sufrió injustamente. Ramón Estrada cumple su sentencia. Daniel reconstruye su vida. La doctora Montes continúa analizando confesiones y gracias a su trabajo, el sistema ahora reconoce una verdad incómoda. No toda confesión es verdadera y la psicología forense puede distinguir la diferencia. ¿Conoces otro caso donde la psicología sirvió la justicia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete para más análisis que revelan cómo la mente humana expone la verdad.
Una confesión no es prueba de culpabilidad, es solo una declaración. Y las declaraciones pueden ser falsas, incluso cuando provienen del propio acusado. Los 7 marcadores psicológicos que la doctora Patricia Montes identificó no son teoría. Son patrones validados por décadas de investigación científica. Ausencia de culpa genuina, narrativa en tercera persona, detalles policiales sin experiencia sensorial, correcciones inducidas, incapacidad para elaborar, contradicciones temporales, motivación incoherente. Estos marcadores separan la confesión real de la fabricada, y cuando un psicólogo forense los detecta, la verdad triunfa, incluso cuando esa verdad libera a quien todos creían culpable. La justicia no es obtener una confesión, es descubrir la verdad.